Hola, bienvenidos, a esta nueva clase. En esta clase voy a hablar un poco y profundizar en algunos temas que estuvimos hablando un poco en la clase 4 y además voy a hacer como un repaso de los temas que estuvimos viendo, así lo pueden ir conectando. Luego tenemos, la clase 6 y por último la clase 7 que hacemos como el repaso en general de todos los temas. Si tienen dudas, me van consultando, preguntando, me escriben. Em, Habíamos empezado cuando arrancamos con las clases hablando sobre lo que es sería la salud, ¿no? En general, lo que significa. Que, según este organismo, la OMS, como la define, que hay que tener un bienestar también, no solamente físico, también social y también psicológico. Hablamos un poco también de lo que es la enfermedad, lo que significa, y también lo que significa la epidemiología. Estuvimos hablando de las diferentes noxas, los distintos tipos de noxas, su clasificación. Y también estuvimos hablando sobre el concepto de lo que es la pandemia, lo que es una, una endemia, lo que es una epidemia, lo que es una infección pandémica, ¿no? Y además vimos la clasificación de enfermedades, los tipos de enfermedades. Estuvimos hablando por qué nos enfermamos realmente, las etapas de por qué nos enfermamos. Y la clase anterior hablamos sobre lo que es el aborto y el embarazo. Y un poco el concepto, ¿no? Lo que es el parto, ¿no? En general. Recuerden, que estos conceptos es fundamental también para luego entender la clase número 6 que vamos a hablar sobre el tema del sistema reproductor masculino y femenino. Em, Bien, habíamos hablado que el tema del embarazo se produce a través de dos gametos, tanto el masculino y el femenino. El masculino, sería el espermatozoide que se conecta con el óvulo, que es el gameto femenino. Allí, ocurre la fecundación, es un proceso, ¿no? Que luego se va a ir desarrollando esa célula, que se llama cigoto. Esa célula se va a ir desarrollando hasta lo que es generar la primera célula o las primeras células y se van dividiendo en el útero, ¿no? Se van dividiendo en el útero de la mujer para luego ir desarrollando esas células hasta formar lo que es el embrión y el feto. Ese sería, el concepto de fecundación, que, tienen que tener claro, así, entendemos los conceptos que vienen en la clase número 6. Luego de este proceso de embarazo, ¿no? que, luego de la fecundación, se va desarrollando esta futura persona durante varios meses hasta llegar hasta el proceso del parto. El parto, ¿qué significa? Que habíamos hablado, significa que eh, es un proceso por el cual el bebé eh, es expulsado por fuera de la madre, es decir, se vincula más bien con el nacimiento de esa persona. El parto, se puede llevar en condiciones ideales, adecuadas, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, pero también puede, haber algunas complicaciones, algún problema, por eso a veces también se recurre a lo que es la cesárea, que como, sería como un proceso
eh, indicado antes de culminar, bueno, los meses necesarios para que se produzca el parto. En este caso, este proceso ocurre a través vía abdominal, ¿no? Eh, Así que bueno, ahí tenemos lo que significa el embarazo, que es un proceso, bueno, que requiere varios meses de desarrollo de esta persona que va a nacer. Y la fecundación es un proceso previo, que es la unión entre esos dos gametos, y el parto es un proceso que es la culminación del embarazo cuando ya el bebé sale de la madre y empieza, bueno, las etapas sucesivas de la vida que vamos a ir repasando otra vez. Y otro concepto que estuvimos hablando es sobre el tema del aborto, que el aborto es un proceso que, por ejemplo, en Argentina, bueno, se estuvo hablando varias veces sobre este tema y ocurre como un proceso que, por ejemplo, la madre o relacionado con el padre no quieren tener más, no están interesados en tener, ¿no? Ese hijo o esa persona y entonces, bueno, se interrumpe el embarazo, en este caso se aborta, o también por algunas condiciones que la mujer sufrió, eh, por ejemplo, producto de alguna violación o alguna relación forzosa, y que en este caso, bueno, a la mujer no le interesa tener o transitar, ¿no? este embarazo, por lo tanto, bueno, se recurre a un aborto. Lo que, bueno, se exigía acá en Argentina es, además de muchas otras cosas, es que cuando se realizan estos abortos, que son clandestinos, la mujer, bueno, sufre condiciones no adecuadas para que se produzca ese aborto. Entonces, como que se exigía tratar de que sea ley para que esas mujeres puedan hacerlo en condiciones que no corra el riesgo la vida de esa persona, ¿no? Eso, bueno, más o menos el concepto de lo que es aborto, lo que es embarazo, fecundación, que quede un poquito más claro las conexiones de estos procesos. Y previamente, bueno, estuvimos hablando de este concepto de salud, de enfermedad, que justamente, bueno, la persona que realiza el aborto, y si no hay una ley que lo respalde, está en riesgo su salud, ¿no? Por eso ahí está el debate también de poder que las mujeres puedan, ¿no? Tener en condiciones, si lo deciden, adecuadas para poder abortar y sin peligrar, ¿no? Sin tener un peligro en su vida. Por eso, bueno, ligado a esto que estamos hablando, también es como corre peligro la persona en ese caso, y también el embarazo puede traer complicaciones, ¿no? En el bebé mientras se va desarrollando en sus etapas, por eso la importancia del control constantemente, ¿no? De la gestación de este bebé. O sea, se vincula, bueno, directamente con la salud. Bien, eso para que quiero ir conectando estas ideas que no queden sueltas de las clases anteriores, fundamental, así encontramos este hilo conductor sobre, bueno, lo que es la definición de enfermedad, sus clasificaciones y por qué nos estamos enfermando y la clasificación de las enfermedades. Luego de estos conceptos, quisiera, bueno, ahondar un poquito más sobre las etapas de la vida. Recuerden que, bueno, estuvimos hablando que después de todos estos procesos, el recién nacido, bueno, empieza a adaptarse y a transitar
diferentes etapas que estuvimos hablando, ¿no? Voy a hacer como un repaso. La primera sería como los primeros pasos del recién nacido, es decir, se va acostumbrando, adaptando a esta vida. Primero, bueno, siempre los primeros años depende mucho recién nacido de los padres, hasta que, bueno, empieza a hablar, a emitir las primeras palabras, empieza a caminar, dar los primeros pasos. Depende mucho, bueno, de los padres con la alimentación, tratar, bueno, estar atentos a que, bueno, no corra riesgo el bebé al principio. Y después empieza como la etapa, bueno, preescolar, que allí, bueno, empieza a tener como una interacción con otras personas por fuera del entorno familiar. Empieza, bueno, a estar en contacto más con el lenguaje. Y después aparece lo que es la etapa escolar, ¿no? A partir de los 6 años, ya, bueno, antes también empieza, como estuvimos hablando, un poco de la interacción con los demás. Bueno, esta etapa escolar, bueno, arranca con lo que es la primaria. La primaria es una etapa importante porque la persona empieza a interactuar con otras personas que no conocía en ese entorno no escolar. Empieza a aparecer otro referente adulto que es el maestro y sus compañeros de la clase. Y comienza, bueno, a desarrollar mejor el lenguaje, la escritura, son los primeros pasos en esta etapa, bueno, escolar, que sería la primaria. Después, bueno, empieza a transitar, bueno, la infancia, ¿no? Que, bueno, ahí los niños empiezan a jugar, a explorar el mundo, no solamente entre ellos, sino también consigo mismos, sino que también con otros compañeros. Luego viene la etapa de la adolescencia, ¿no? Pasa esta etapa de la infancia, en la adolescencia eh, ya es un paso más porque se empieza a desarrollar los órganos reproductores, tanto masculinos y femeninos, que esto lo vamos a conectar con la clase número 6, hablar un poco más. Es justamente, bueno, lo voy a desarrollar en esta clase, en la 6, para poder entenderlo un poco más, cómo es el desarrollo, tanto del sistema reproductor masculino y femenino. Y en esta etapa, bueno, empiezan a aparecer varios cambios, ¿no? La pubertad, la adolescencia, la primera etapa, la media y la última, que se crea es hasta los 18 o 20 años. Y allí, bueno, experimenta cambios. No solamente la persona experimenta cambios, no solamente la parte biológica, sino la interacción con el mundo exterior, con sus compañeros, se tratan de, bueno, relacionar con grupos que comparten así como gustos relacionados con la música, con la vestimenta. Es decir, ya el adolescente se empieza a alejar un poco más de la familia, el entorno familiar, y empieza, bueno, a explorar otros entornos que no son la familia, ¿no? Empiezan a formar las amistades entre ellos. Bueno, también la conexión con el colegio continúa, es muy fuerte con los docentes, con todos sus compañeros. Es una etapa también importante relacionada con la identidad, se empieza a identificar, a ver, piensa, bueno, quién soy, o sea, qué quiero hacer, ¿no? Todos mis gustos. Y es una etapa sumamente importante, aunque bueno, también conflictiva, porque bueno, la persona sigue creciendo y se sigue adaptando a ese entorno. Luego viene la etapa de lo que es la juventud, ¿no? En la juventud ya empiezan otras obligaciones, ya la persona deja la etapa escolar y empieza este mundo diferente donde se tiene que adaptar a la etapa adulta, con otras responsabilidades, empiezan los primeros trabajos, lo laboral, empieza, bueno, también tratar de pensar y también antes
la profesión, la carrera que uno quiere seguir, la etapa universitaria. Y ahí, bueno, en la juventud también aparecen como otros dilemas, como que aparece el casamiento, si tener hijos o no, crecer laboralmente, ¿no? Son como cuestiones que aparecen en esta etapa de la juventud hasta los 35 años. Y después, bueno, aparece la etapa adulta, ¿no? Que ya esa persona está más asentada, está en un trabajo, sigue con las obligaciones. Y acá también empieza con respecto a la salud los primeros problemas, ¿no? De, por ejemplo, presión más alta, síntomas, por ejemplo, de algunos trastornos de obesidad, ¿no? De estar, bueno, pendientes más de los hijos o del trabajo y descuidarse a uno mismo. Aparecen como los primeros síntomas de enfermedades que previamente, que no significa que la juventud o la adolescencia no haya, pero son más propensos a aparecer en esta edad de adultez, ¿no? De los 35 en adelante hasta los 50, y aparecen estos problemas de enfermedades. Luego, cuando transcurre esta etapa de adultez, empieza, bueno, la etapa de los adultos mayores o la vejez, que acá, bueno, empieza los dilemas otra vez, bueno, con la salud, que están más acentuados, se profundizan más, y también la jubilación es ya dejar la etapa laboral, aunque hoy en día muchos siguen trabajando, que lo necesitan por haber trabajado tantos años. Empieza, bueno, el tema de las jubilaciones, el dilema también empieza a aparecer, bueno, ahí el tema de la muerte, que bueno, en realidad toda la vida está ese dilema, pero siendo joven a veces uno no lo piensa tanto, pero cuando uno llega más a la vejez empieza ese problema, bueno, de, de la muerte, ¿no? Aparece. Y otros factores que, bueno, hay las personas mayores como disfrutan más de los nietos, tienen más tiempo, ya que están, bueno, jubilados y pueden hacer otras cosas que no hacían antes. Y ahí como, bueno, terminaría esta etapa de la vida que arrancó, bueno, con el tema de la fecundación, bueno, del embarazo, del desarrollo del bebé hasta, bueno, hasta desarrollar el parto y las primeras etapas de la vida, hasta, bueno, que llega la muerte, que es parte, ¿no? De la vida y de la biología en sí, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer como este resumen relacionándolo con los temas que fuimos viendo y también lo que vamos a ver, que es en la clase 6 sobre el sistema reproductor masculino y femenino y sus enfermedades vinculadas. Y después, bueno, en la clase 7 que vamos a ir repasando todo para, bueno, ir terminando con los módulos. Bien, hasta acá llegamos con esta clase, nos estamos viendo.